Una cosa bien particular de estas interacciones magnéticas es que no existen los monopolos magnéticos. Entonces, si ustedes piensan, cuando hablábamos de las interacciones eléctricas, pues teníamos protones, cargas positivas, o podíamos tener los electrones, cargas negativas, y podíamos separarlos. Entonces, yo podía tener un protón por un lado y un electrón por el otro. Y cada uno de estos es un monopolo eléctrico. Es un monopolo eléctrico. Pero, ¿qué pasa cuando yo divido un imán? Pues si yo divido un imán, ¿qué voy a ver? ¿Será que es posible que yo separe el polo norte y el polo sur? Pues lo que nosotros vemos es que nunca es posible tener separados el polo sur y el polo norte. Entonces no existen estos monopolos magnéticos. ¿Qué pasa cuando yo divido el imán? Pues cuando yo divido el imán, pues termino con dos imanes y los dos imanes tienen las mismas propiedades del imán original. ¿Listo? Entonces, todos estos fenómenos son bastante curiosos y bastante particulares, y para entenderlos un poco mejor, pues en 1700 aparece un señor que se llama Christian Ørsted. Entonces, hasta 1700, nosotros básicamente lo que conocíamos era que existían imanes y que estos imanes tenían estas fuerzas atractivas de las cuales hemos venido hablando. Entonces, cuando aparece el señor físico danés Christian Ørsted, pues él era un profesor en una universidad y lo que él enseñaba en su época pues era la electrostática, ya sabían que existían cargas eléctricas y cómo era la interacción entre cargas eléctricas. El galvanismo se conocía porque habían comenzado a estudiar las corrientes eléctricas y el magnetismo, pues el trabajo de Gilbert ya se conocía, entonces ya estudiaban la interacción entre imanes, pero no se conocía ningún tipo de relación entre estas tres ciencias y cantidades. Entonces el señor Ørsted hizo un experimento hacia 1720 en donde básicamente lo que él tenía era una brújula cerca a un circuito eléctrico. Entonces cuando el circuito está abierto, pues la corriente que va por el circuito es cero. ¿Y qué sucede cuando el circuito se cierra? Cuando el circuito se cierra, esta aguja se orienta en las direcciones del campo magnético. Entonces lo que vio el señor Ørsted era que aparecía una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se orientaba o hacía que cambiara la orientación de la aguja, que esta orientación rotara. ¿Listo? Y lo que él observaba es que la orientación de la brújula, la nueva orientación de la brújula, pues estaba alineada con las líneas de campo magnético. ¿Cómo eran las líneas de campo magnético para este alambre de corriente? Pues las líneas de campo magnético son círculos alrededor del alambre. ¿Y cómo se podía medir en ese momento? Pues a partir de la brújula, sabiendo que esta brújula se orienta en las direcciones de las líneas de campo magnético. Entonces, en este caso, pues el señor Ørsted se dio cuenta que estos fenómenos aparecen debido al movimiento de carga. Entonces, cualquier carga en movimiento produce un campo magnético y ese campo magnético de ahora en adelante lo vamos a llamar B mayúscula. ¿Listo? Y en el próximo video pues estudiaremos la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga eléctrica.